Bolivia, luchas, poder y pueblo. La historia de Bolivia es un mosaico de luchas y poder y esperanza, desde guerras que marcaron fronteras hasta movimientos sociales que cambiaron la política. El pueblo boliviano ha sido protagonista de su destino. La Guerra del Chaco. Entre 1932 y 1935, Bolivia y Paraguay se enfrentaron en la Guerra del Chaco. Una guerra feroz, un conflicto motivado por la codicia del petróleo, la ambición territorial que dejó miles de muertos. La guerra expuso la debilidad de instituciones militares y políticas bolivianas, marcando el inicio de cambios sociales y políticos que se gestarán décadas después. Luego de esos acontecimientos, pasamos a otro arco de la historia de Bolivia, la Revolución Nacional, 1952-1964. En el año 1952, la Revolución Nacional, liderada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario MNR, cambió el curso de la historia de Bolivia totalmente. El MNR implementó reformas significativas, incluyendo la nacionalización de la minería y la reforma agraria. Algunos de los presidentes notables de esta época incluyen a Víctor Paz Estenssoro, líder del MNR, presidente durante varios periodos. Hernán Siles Suazo, presidente que continuó las políticas del MNR. A pesar de todos estos esfuerzos de nuestros compatriotas bolivianos, lastimosamente, años después de todo esto, Bolivia vivió épocas oscuras. Este arco son las dictaduras y antidemocracias y democracias, en el año 1964 hasta el 2003. Después de esta la Revolución Nacional, Bolivia experimentó una serie de dictaduras y democracias. Algunos presidentes notables de esta época incluyen a Hugo Banzer, dictador que gobernó Bolivia durante varios periodos; Luis García Meza, dictador que gobernó Bolivia durante la década de los 80; y Gonzalo Sánchez de Lozada, presidente que implementó políticas neoliberales. Como en toda historia, siempre va a haber alguien que resalte más del resto. En esta ocasión, Hugo Banzer fue el principal de esta historia oscura de Bolivia. Este fue un militar y político boliviano que desempeñó como presidente de Bolivia en dos periodos, el año 71 y 1978, con una dictadura militar. Posteriormente, en el año 1997 hasta el 2001, con una supuesta democracia. Algunos puntos claves de su presidencia en este legado incluyen un golpe de Estado liderado por su persona para asumir el poder en el año 71, derrocando a Juan José Torres, luego ejerciendo casi en el instante una dictadura militar durante su primer periodo, causando represión y violación a los derechos humanos. Su gobierno estuvo marcado por muchas controversias, incluyendo la tortura y asesinato y desaparición de muchas personas del país, incluyendo periodistas sobre todo. Las políticas económicas que manejó Hugo Banzer fueron neoliberales. Sin duda, esto llevó a que el pueblo boliviano despierte y puedan quitarle el cargo en el año 1978. ¿Para qué? Para que posteriormente vuelva en el año 97 con una democracia. Pues fue elegido democráticamente por el mismo pueblo boliviano que lo había sacado, hasta el 2001, que fue su fallecimiento. Justamente fue un año clave donde ocurrió una de las historias más tristes en el país, la Guerra del Agua. Aquí se puede decir que a pesar de los esfuerzos de nuestros compatriotas bolivianos por sacar a Hugo Banzer del poder, dieron el paso a que pueda hacer lo mismo nuevamente de una forma distinta, pero llegando al mismo punto, que la gente entre en caos. Como se puede apreciar, cada presidente dejó marca en el país, desde Víctor Paz Estenssoro hasta Evo Morales, que fue el último o penúltimo presidente en gobernar durante varios años. Pero también hay que rescatar que hay figuras muy importantes en el país, como Simón Iturri Patiño y la élite minera, que dejaron igualmente marca en el país.
Simón y Patiño fue conocido como el rey del estaño. Simboliza la concentración del poder económico en Bolivia. Su fortuna y su influencia reflejaron el constante cambio entre la riqueza y la pobreza del país. Su vida y su legado muestran cómo la economía boliviana estuvo marcada por intereses privados y cómo eso influyó en la política y la sociedad durante gran parte del siglo XX, durante la anarquía minera. Sin duda, Simón Iturri Patiño fue un personaje muy relevante en el país, como también los personajes que estaban asociados a este, como su querida esposa Albina Rodríguez Ocampo, con quien tuvo 5 hijos: Graciela, Elena, Luzmila, René